Muy buenas tardes, amigos y amigas que se conectan en este momento a través de nuestro conversatorio online, la Radio TV Libre de INRED, que se transmite en vivo a través de www.inred.org. Recuerden, amigos y amigas, que ustedes nos pueden escribir, dejar sus comentarios e inquietudes a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @INRED1 y en Facebook como Derechos Humanos. En esta ocasión y en este conversatorio vamos a tratar sobre un caso muy importante que ha despertado inquietudes, comentarios desde diferentes puntos de vista y que queremos el día de hoy tratarlos a profundidad. Y nos referimos precisamente al caso Satia. El caso Satia o el dictamen que podría llevar a reconocer los diferentes tipos de familia en el Ecuador. Haciendo un poquito de recuento, Satia es una niña de 6 años que nació en el Ecuador, pero que está actualmente luchando porque sus dos madres de origen inglés puedan reconocerla con sus dos apellidos. En ese sentido, desde septiembre del 2014, la Corte Constitucional admitió el caso. Actualmente se está discutiendo a través de una acción extraordinaria de protección y precisamente la anterior semana, 8 de junio del presente año, la Corte Constitucional escuchó a las partes y además a diferentes actores sociales, actores académicos que han presentado sus puntos de vista con respecto al caso Satia, es decir, con respecto a la imposibilidad que actualmente existe en el Ecuador de que una niña que es hija de dos madres que mantienen un vínculo sentimental, es decir, de una familia homoparental, pueda llevar sus dos apellidos. En ese sentido, para analizar este caso, contamos con la grata presencia de nuestros queridos expositores. Queremos dar la bienvenida en ese sentido a María Dolores Miño. Ella es directora precisamente del Observatorio de Derechos y Justicia. A Cristian Paula, de la Fundación Pacta y docente universitario, a Estefanía Chávez, abogada e investigadora por la Fundación Causana, y a Pierre Pigozzi, docente universitario. Queremos a nuestros queridos expositores y expositoras darles la cordial bienvenida. Y queríamos empezar este conversatorio preguntándoles a todos ustedes, este caso, el caso Satia, ¿se trata simplemente de una discusión sobre la imposibilidad de inscribir con dos apellidos maternos a una niña o tiene también implicaciones en cuanto al tipo o a los tipos de familia que existen en el Ecuador? Empezamos con Pierre. Bienvenido, Pierre. Buenas tardes con todos. Sí, claramente el caso no se trata solamente de una definición legal, de una cuestión de registro o inscripción. Detrás de esto, el enfoque que yo tengo sobre el caso es que lo que está de por medio es una pregunta de cuando nosotros vemos que la familia es elemento natural y fundamental de la sociedad. ¿Qué quiere decir el derecho cuando nos pregunta o nos hace esta afirmación? Todas las familias son el elemento fundamental de la sociedad. ¿Cuál es la familia el tipo de familia que más valoramos, el tipo de familia que consideramos orientada hacia un ideal, hacia los valores culturales, sociales de un determinado país? Esa para mí es la pregunta crucial que está detrás de este caso. Lo demás es una cuestión legal detrás de la que se esconden todas estas preguntas fundamentales. No sé si por cuestión de tiempo adelanto un poco la respuesta y claro, es una pregunta dura, es una pregunta difícil. ¿Cuál familia es la célula fundamental de la sociedad? Es decir, en el Ecuador no hace falta el reconocimiento de los tipos de familias, esto está constitucionalmente reconocido. ¿Cuál es la familia que el Estado promociona, incentiva? Esa es una pregunta central. Y no somos los únicos en hacernos esta pregunta. Hay familias que están prohibidas, las familias en las que hay fuerza, las familias en las que hay niños vendidos, mujeres forzadas, mujeres dadas en venta. Estas familias el derecho internacional no las valora. Eso está en un extremo. En el otro extremo tenemos una serie de formas de convivencia que actualmente en nuestra sociedad simplemente se dan. El Estado no tiene por qué meterse a nombrarlas, a identificarlas y a listarlas. Pero quería traer a colación, por ejemplo, un par de casos en Canadá. Perdón que me falle la memoria. Una serie de casos que la Corte Suprema de Canadá decidió y se hizo esta pregunta, principalmente el caso Egan contra Canadá.
Se hizo la pregunta a la Corte Suprema de todas las familias me dan igual, y la Corte canadiense dijo no, no me dan igual. Perdón que lea, pero hay algunas familias ancladas, dice la Corte, en realidades biológicas, en realidades sociales, en las que las parejas heterosexuales identifican al menos 3 características únicas. La capacidad única de procrear, digamos en la vida habitual, que la mayoría de los niños son producto de estas relaciones, no todos, la mayoría de los niños son productos de estas relaciones, y que los niños generalmente, o todos generalmente, son cuidados y alimentados dentro de esta relación. Entonces, la Corte dice, es un interés del Estado canadiense incentivar este tipo de familias. Porque si bien la Corte dice, yo no puedo forzar a que se den estas familias, no puedo ordenar legalmente o constitucionalmente a que se den o prohibir otras, pero identifico que estas familias, de acuerdo a los valores sociales, a los valores culturales, a los ideales que tenemos como pueblo canadiense en ese caso, este es el tipo de familia que queremos promocionar. Como en este caso, EGAN contra Canadá, con algunas provisiones de seguridad social. A estas familias les doy una asistencia social privilegiada porque el rol que cumplen dentro de mi sociedad y dentro del Estado no es una pregunta que debe asustarnos, no es una pregunta que deba... es una pregunta que debe interpelarnos, sí, pero es una pregunta a la que creo yo tenemos que estar abiertos a todas las respuestas que nos puedan llevar. Está de por medio no solamente nuestra elección personal, está de por medio nuestras siguientes generaciones y nuestra decisión social más que nada. Gracias por el tiempo. Continuamos con nuestros siguientes expositores. Simplemente para nuestras amigas y amigos oyentes, recordarles que la Constitución tiene 2 artículos que tienen mucho que ver en esta discusión y que seguramente nuestros expositores la harán referencia. El artículo 67 señala de forma expresa, se reconoce a las familias en sus diversos tipos, pero el artículo 68 en el inciso segundo también habla sobre que la adopción corresponderá solo a parejas de distinto sexo. Dejo estos elementos también para que puedan abonar y comentarlos nuestros expositores. 4 minutos, ¿cierto? Bueno, buenas tardes con todos y con todas. Un afectuoso saludo desde la Fundación Pacta. Bueno, para nosotros este caso enmarca la discusión de cuatro temas. El primero es el desarrollo del concepto de familia diversa. El segundo es el desarrollo del contenido o del debate discriminatorio o no respecto a la procreación, a los sistemas de reproducción asistida. El tercer tema es justamente la afiliación en cómo sí o no es discriminatorio o fue discriminatorio la aplicación del principio de presunción de paternidad entre familias homoparentales con su unión de hecho legalizada versus familias heterosexuales infértiles que igualmente su reproducción o su unión por matrimonio o unión de hecho ha sido legalizada, tomando en cuenta que la unión de hecho tiene los mismos efectos del matrimonio y ni la Constitución ni ninguna norma infraconstitucional prohíbe nada respecto a la reproducción asistida. Y el cuarto elemento es la interpretación, en este caso, de 3 principios. El principio de interés superior del niño o la niña, el principio pro homine y el principio de no discriminación como una norma del jus cogens. Entonces, con el primer elemento, con el tema del concepto de la familia diversa del artículo 67, hay que hacer un análisis sociológico y otro jurídico en función de los estándares de derechos humanos. Primero, desde un análisis sociológico, a través de la historia, igualmente en Latinoamérica, ha habido un desarrollo del concepto de familia por varias revoluciones sociales. La revolución tecnológica, la revolución democrática, la revolución secular y la revolución demográfica. Y hay casos de la Corte Interamericana que reflejan eso. Por ejemplo, la revolución tecnológica, cómo las personas ahora nos podemos reproducir a través de procesos de reproducción asistida. Caso Travia Murillo en contra de Costa Rica. Casos en que la familia, la Corte Interamericana nos dice que los cuerpos sexuados no
representan un rol dentro de la familia. O sea, que una mujer no está enfocada en un rol de cuidado en la familia, ni un hombre solo en un rol de proveedor. Caso Fornerón en contra de Argentina. La revolución secular, en el sentido de que las familias no pueden solo mirarse desde el sentido de la familia greco-romana, pater familias, derecho canónico que pasó a ser derecho civil. ¿Qué caso refleja ese cuestionamiento? El caso Atala Rifo en contra de Chile. Y la revolución, y estas revoluciones que hacen referencia dentro del estándar jurídico en función de la Corte Interamericana. La Corte ha dicho que no hay un modelo único de familia y que se tiene que promover los criterios de la familia diversa y que los estados no pueden enmarcar la familia en un solo modelo porque eso es discriminatorio y violento. En el tema de los sistemas de reproducción asistida, igualmente con el tema de la presunción de paternidad, la Constitución dice que la unión de hecho da los mismos derechos que el matrimonio. Entonces, en este caso, eres una pareja que se unió de hecho legalmente y adquirió una reproducción asistida, y así concibieron a Satia. El tema es, ¿por qué hubo un trato discriminatorio en preguntar a esta pareja la forma de concepción de esa niña cuando el registro civil no pregunta a las parejas heterosexuales infértiles cómo se reproducen y cómo conciben niños? Entonces, ahí hay un trato diferenciado, expreso tanto en el proceso administrativo como en la justicia. Y finalmente, ¿cómo entendemos los principios? ¿Cómo el principio de interés superior del niño tiene que romper la regla del Código Civil? ¿Cómo el principio pro homine tiene que velar por los derechos de Satia y de su familia? ¿Y cómo este caso refleja la discriminación por orientación sexual a las madres, que tiene una consecuencia en la identidad y en los derechos de una niña? Bienvenida. Gracias, Nati. Bueno, a mí también me honra que me hayan invitado a este espacio y sobre todo poder venir y comparecer pues en representación de Causana y también del Observatorio de Derechos y Justicia. En primer lugar, a mí me gustaría empezar planteando que Causana tuvo un rol fundamental al visibilizar y mediatizar este caso cuando todavía era un caso de bajo perfil, ¿no? Era un caso en el que dos madres lesbianas estaban disputándose contra el Estado la posibilidad de registrar a su hija con sus dos apellidos. En particular, y bueno, a la luz de la pregunta que tú planteas, Nati, de que este caso también nos abre el debate a poder mirar otras posibilidades y otras categorías de familia, desde luego creo que es una pregunta que es interpelante para el sistema de justicia y también para la sociedad, porque un poco nos exhorta a romper con esta visión un poco retrógrada y también que quiere reificar esta familia anclada en un binario de madre y padre, un binario heterosexual, y nos está realmente abriendo el camino a poder deconstruir también la familia, verla como una categoría que está en constante transformación, verla como una categoría y un concepto que está permeado por una sociedad cada vez más heterogénea y compleja, ¿no? Y creo que debemos de estar a la altura de esta pregunta tan interpelante que nos supone el caso de Satia. En mi caso, pues a mí me gustaría abordar un tema muy concreto, y es el hecho de cómo la legislación, en particular la Ley Orgánica de Registro Civil y el Código Civil, se anclan en un sistema sexogenérico hegemónico, ¿no? A esto me refiero cuando hablo de que el registro civil, de hecho, se valió de esta interpretación muy restrictiva de decir no podemos inscribir a Satia con los apellidos de sus madres porque tenemos que el Código Civil y la Ley Orgánica de Registro Civil siempre nos habla de madre y padre, y no existe una doble maternidad en nuestra legislación interna, ¿no? Entonces, esto no se compadece de un hecho más complejo, que es el hecho de que por mandato constitucional se pueden aplicar directamente los principios y derechos que están contenidos en la Constitución. Más allá de eso, también está el hecho de que, como ya lo planteó Cristian, hubo una revolución secular, y eso a mí me parece una idea muy importante. El que también tenemos que reflexionar con miras a poder deconstruir qué derecho de familia es el que queremos
tener en nuestro país, ¿no? Un derecho de familia que esté anclado también en un binario, o un derecho de familia que pueda también ver cómo la filiación y el parentesco, la maternidad y la paternidad son categorías que, más allá de estar en constante cambio, son construcciones sociales también. Y eso es un punto que también quería topar, ¿no? Las teorías antropológicas hoy en día han planteado que el parentesco es una construcción social. Es decir, que al igual que los roles que nosotros estamos queriendo a veces como decir, no, pero la madre realiza estas labores de cuidado y el padre es el proveedor. No, esas son construcciones culturales y el parentesco también. Hay muchos estudios, sobre todo desde la visión de género y también desde las teorías antropológicas que tienen un diálogo con los debates de género, que han querido deconstruir este hecho de que la paternidad se asienta en un tema biológico, ¿no? Y también han planteado que hoy en día estamos realmente ante una sociedad en donde el parentesco también se elabora de manera consciente. O sea, es decir, ensamblamos roles, ensamblamos categorías, pero a partir de un debate consciente. Ya no podemos seguir descansando todo este complejo diálogo de categorías en base a un tema meramente biológico. Y creo que eso es importante. Yo he tenido la oportunidad de cursar mi maestría en Flaxo, en la maestría de estudios de género, y el poder analizar cómo el parentesco también tuvo que ir despojándose de estas visiones biologicistas ha sido también emancipador, porque ha ayudado a muchas familias a poder poner el debate en la mesa de que el parentesco es cada vez un tema que nos aboca a pensar por fuera de estas categorías monolíticas, ¿no? De acuerdo. Por favor, María Dolores. Bienvenida. Gracias, Nati, y a todo el personal de INRED por invitarnos el día de hoy. Realmente yo suscribo las palabras de Steffi en el sentido de que para nosotros es un orgullo y un gusto haber sido parte de este proceso donde creemos, esperamos que sea el inicio de un nuevo momento en la historia del derecho ecuatoriano, una historia donde el derecho empiece a alejarse ya de concepciones moralistas e inclusive religiosas que han regido muchas áreas de la vida jurídica, pero especialmente aquellas relacionadas con el derecho de familia. Tú preguntabas hace un momento, este es un tema de replantearse la familia, y yo concuerdo con algunos de mis panelistas de aquí, efectivamente sí es. En parte, como decíamos en la audiencia cuando presentamos el Amicus, a mí me sorprende un poco hoy por hoy en el Ecuador estar hablando de estos temas, porque el reconocimiento de la familia en sus diferentes tipos, al menos parecería haber zanjado una cuestión, y es que la cuestión que se zanja con la Constitución de 2008 es que la familia, concebida en su sentido tradicional, digamos así, mamá, papá, hijitos, ya no es el único modelo aceptado por el Estado. Entonces, cuando tenemos posiciones donde dicen la familia por excelencia, o la familia que debería protegerse más, o la familia que debería dársele más privilegios, es la conformada con mamá, papá, hijos, me parece que estamos teniendo una posición un poco discordante con el espíritu de la Constitución de 2008, aún si es que no estamos de acuerdo en las familias homoparentales. Entonces, esta discusión de que existe una familia sobre las otras, creo yo, a la luz de la Constitución del 2008 es absolutamente inaceptable, y es algo que realmente creo que desde el ámbito de los derechos humanos y del derecho constitucional no se puede aceptar, ni siquiera debatirlo. Lo otro es el tema de entender la Constitución en el ámbito de la familia como un instrumento vivo. Hace unas 2 o 3 semanas, un mes más o menos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se llevó a cabo una audiencia que guarda mucha similitud con este caso, que se refiere a una opinión consultiva con respecto a ciertos derechos de personas LGBTI, y como no era para menos, el tema de los derechos de familia, matrimonio, etcétera, salió. Y una de las cuestiones que muchos de las personas que participaron en calidad de presentadores de Amicus Curia, digamos, hablaron, es el tema de el carácter evolutivo de las normas que protegen derechos humanos. Entre por lo menos varias decenas de participantes en calidad de Amicus Curia, había un par de personas que defendían, digamos, el concepto tradicional y único de familia, mamá, papá, hijos, y ellos decían que la Convención Americana no protegía, no incluía una disposición en la que se proteja a las familias homoparentales.
Y si ustedes revisan la Convención Americana, ciertamente es así. Nunca van a encontrar una disposición que diga se protege a las personas homosexuales, se protege a las familias homoparentales. ¿Por qué? Porque la Convención Americana se redacta a mediados del siglo XX, donde estos temas ni siquiera estaban en la mesa de discusión. Pero también la Corte Interamericana ha sido muy enfática en dotarle a esta convención una característica de instrumento vivo. ¿Y qué quiere decir que es un instrumento vivo? Que tiene que irse adaptando a las necesidades sociales actuales. Y hoy por hoy, independientemente de las concepciones, desde la moral, desde la ética, desde la religión que se pueda tener con respecto a ciertas familias, si son válidas o no, lo cierto es que son una realidad. Estas familias existen por el hecho de que dos o tres personas piensen que estas familias son menos importantes, menos válidas en la sociedad que otras. Estas familias no van a desaparecer. Lo único que va a pasar, si es que la sentencia en el caso de Satia tiene un resultado negativo para los demandantes, es que el derecho va a cerrar los ojos a una realidad que es cierta y que existe. El derecho lo que va a hacer es negarles a ellos, a esa familia, a Satia y a sus mamás y a su hermanito también, la protección frente a la ley. Pero no van a dejar de existir. Entonces, el derecho, la Constitución e incluso los tratados internacionales como instrumentos vivos lo que tienen es que adaptarse a esta realidad. La realidad es que los modelos de familia han cambiado. Le guste a quien le guste. Las familias ya no son mamá, papá e hijos. Algo que yo indiqué en la audiencia cuando presentamos el Amicus y lo repito el día de hoy. Cuando ciertos grupos hablan de que la única familia o la más importante o la familia por excelencia es la familia mamá, papá e hijos, no solo se meten con los colectivos LGBTI, ni con Satia y sus mamás, se meten con todas las personas que pertenecemos a familias diversas, a todas las que somos mamás solteras, papás solteros, abuelos a quienes por ambas razones cuidan solos a sus nietos, niños que son huérfanos por condiciones ajenas a su voluntad. Entonces, para mí esto es un caso, más allá de sí, suscribo con Cristian la defensa de los derechos LGBTI, pero también es la defensa de todos los que pertenecemos a familias diversas, de que no nos digan ustedes son familias clase B. Para mí la lucha es esa y espero de todo corazón que la Corte Constitucional sepa ver este caso más allá de un simple conflicto o digamos una discusión que no es menos importante solamente de derechos de personas LGBTI, porque realmente hay muchos más cuyo reconocimiento como familias igualmente válidas, igualmente protegidas frente a la ley debe ser también valorado. Gracias. Bueno, se han dicho varias ideas muy importantes en esta presentación inicial de nuestros expositores y sin duda el tema da para hablar mucho más tiempo. Esperemos que nos alcance. Querido Pierre, se han dicho algunas cosas muy interesantes. Usted hacía mención sobre unas sentencias de jurisprudencia canadienses. Sin embargo, los demás expositores nos han hablado sobre jurisprudencia de la Corte Interamericana y nos han hablado sobre el hecho de que tienen que ir los instrumentos, las normas evolucionando de acuerdo a estas nuevas realidades que se van cambiando. En ese sentido, el artículo 67 de la Constitución nos dice que se reconocen los diversos tipos de familia y que se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de los integrantes. Doctor Pierre, una niña de 6 años todavía no puede ser registrada. ¿Por qué? Gracias por la pregunta. Hay muchísimas cosas a las que quisiera responder. Empiezo por la pregunta planteada y luego voy en reversa de otras cosas que mencionaron el resto de panelistas. No se trata de que no se pueda inscribir. La ley nos pone ciertas condiciones para inscribir, digamos, nos hace un reconocimiento objetivo de la decisión de inscribir o no. Ya no fue del Estado, estas son las condiciones que nuestra ley pone. Si las personas interesadas no las acogen y no inscriben, pasa a ser un poco una responsabilidad de la niña. No de la niña, de las personas que están representando el caso de la niña. Yo vivo en mi día a día cosas similares. Mi familia está formada, no tengo hijos todavía, pero considero mis padres parte de mi familia y mi esposa es extranjera y tenemos una serie de limitaciones, una serie de cosas, por ejemplo, al momento de adoptar también. Tenemos que esperar un tiempo a pesar de que nosotros ya estamos casados, porque uno de los miembros de nuestra familia es extranjera. ¿Tiene sentido? A nosotros nos choca muchísimo esa disposición legal. ¿Tiene sentido? Sí. La ley nos está
tratando de decir son estables para adoptar. Hay un compromiso de larga data. Si ese es el valor que la ley, que la ley privilegia, pues tiene razón, puede ser que yo coincida o no con ese valor, pero detrás de ese valor no es una decisión arbitraria. No creo que hayan familias clase B. Y ojo, que esto de la discusión sobre las familias de diferentes tipos no es que empezó a pasar después del 59 o antes del 48. Es una historia tan larga como la humanidad, de las diferentes formas de convivir, de estar juntos, en fin, de formar sociedad, de formar comunidad. Absolutamente cierto que las familias el concepto familia es un concepto en constante cambio, es un concepto dinámico. Sí, pero eso y todas las categorías desde la antropología, desde la sociología que se nos han presentado, las categorías de la deconstrucción del concepto familia, las categorías de que hay un o no un modelo sexogenérico hegemónico, que es la familia es una construcción social. Sí, aquí vemos en nuestro arte colonial vemos familias extendidas. En el arte del mismo tiempo en Europa la familia era de 3. Claro que son conceptos muy flexibles, pero eso no obsta la pregunta que yo planteé al inicio, y no es decir hay familias tipo B, sino como sociedad. Si reconocemos que la familia es la célula básica, ¿cuál es la mejor familia? Empecemos por cuestiones básicas. Se mencionaba el caso de los niños que podían que les podía faltar uno de sus padres, por ejemplo, niños huérfanos. Sí, el reconocimiento por demás debe estar legalmente, pero ¿voy a promocionar familias de ese tipo a través de la ley, incentivos directos e indirectos? No las voy a promocionar, las voy a reconocer, las voy a proteger, les voy a dar un estatuto legal diferenciado, más protector. Sí, toda esa discusión la tenemos que tener sobre la mesa. Ojo que todos estos valores, cuando yo hago referencia a la Corte canadiense, cuando hago referencia a lo que les estoy contando, en ningún momento hago referencia a normas religiosas o moral religiosas, a un código moral religioso. Todo lo que yo estoy presentando, lo que he presentado ante la Corte Constitucional, fue una observación del derecho vigente, tal vez una visión que no es la mainstream del momento, pero es una visión que tiene fundamentos jurídicos y tiene fundamentos analíticos, razonables. El hecho de preguntarse cuál es mejor, qué promuevo, qué no promuevo, es una pregunta que la hacemos todos los días en el derecho y no significa discriminación. Tengo otros puntos que cubrir, pero creo que me estoy pasando el tiempo, ¿verdad? Bueno, y seguramente nuestros otros expositores también tendrán mucho que comentar. Cris, entonces, hay una ley que tiene un sentido, incluso una norma constitucional. Existe una antinomia. ¿Cómo resolver esta antinomia? A la Corte Constitucional se le presenta un desafío muy importante. ¿Cómo resolver constitucionalmente o legalmente sin, de alguna forma, mencionado Pierre, digamos, está la ley y está legítima, ya de alguna forma priorizado o nos ha dado unos estándares por el cual la sociedad debe moverse? Bueno, primero desde la lógica de un Estado constitucional de derechos y justicia laico, los derechos humanos son el centro de la labor del Estado y son por los derechos los que debe regir el Estado. Las leyes son una instrumentalización de esos derechos. Pero estas leyes pueden ser vulneratorias, pueden ser discriminatorias. Muchas de las discriminaciones históricas que han existido en la historia de la humanidad han sido legales. De hecho, este año se celebran los 20 años de despenalización de la homosexualidad. Era delito ser homosexual en el Ecuador. Y que sea legal no significa que sea legítimo. Que sea legal no significa que garantiza derechos. Sí, el apartheid fue legal. El genocidio nazi fue legal. ¿Sí? La prohibición de matrimonios interraciales en Estados Unidos era ilegal. De hecho, también se celebran 50 años de eso este año. Entonces, los argumentos que existen ahora de la familia natural, de la familia hegemónica, se los plantearon para la prohibición del matrimonio interracial en Estados Unidos. Y los mismos argumentos están saliendo ahora. Pero, ¿cuál es la labor de los derechos humanos? La interpretación progresiva de estos derechos, cuestionar la ley cuando estos derechos están siendo vulneratorios. En este caso,
A la Corte Provincial se le olvidó un pequeño ejercicio, si hubiese aplicado legalmente los principios constitucionales de interpretación, que es el principio de no discriminación, y aplicar el estándar de razonabilidad. En el considerando número 12 de la sentencia de la Corte Provincial, la Corte Provincial primero dice, como la Constitución no señala cuáles son los diversos tipos de familia, entonces no voy a decir nada. Después dice, bueno, como esto es un tema en el cual estamos pensando en cuál es el padre de esta niña, estamos buscando desesperadamente la paternidad de esta niña, no vamos a hacer un ejercicio de razonabilidad, no vamos a aplicar el test, y no observando de manera arbitraria una obligación jurídica que tiene que hacer cuando hay un tema de discriminación, un trato diferenciado proveniente de la ley. Pareja heterosexual, casado en unión de hecho, estéril, que tiene hijos por formas de reproducción asistida versus familia reconocida por unión de hecho legalmente en el Ecuador, que también ha gestado por métodos de reproducción asistida. Y además, como es una pareja lesbiana, la carga por ser una condición sospechosa, tiene que ser más fuerte. Y el ejercicio del principio de interés superior del niño tiene que reforzar ese examen de razonabilidad, cosa que la sentencia no lo hizo. Y ahí está la vulneración de derechos, porque no lo hizo, porque hay una discriminación evidente a la condición sexual de las madres, que tiene una repercusión directa en el ejercicio de la identidad de una niña, y que esa identidad, ¿qué afectaciones tiene a la niña? Si es que las madres se separan, ¿qué pasa con esa niña? ¿Quién tiene la tenencia? ¿Se podrán reclamar alimentos? ¿Se podrán reclamar visitas? ¿Se podrán reclamar utilidades frente a como carga familiar? Pues no. Entonces hay una situación desproporcional de ejercicio de derechos entre los niños de familias homoparentales y niños de familias heterosexuales. Solo un poco para contextualizar a nuestras amigas y amigos que nos siguen, la sentencia que tú comentabas, Cristian, y si no, corrígenos, es la sentencia de acción de protección en segunda instancia que negó el registro a la niña Satia con el apellido de sus dos madres, correcto, es la sentencia de acción de protección que fue negada y luego eso se subió a la Corte Constitucional con acción extraordinaria de protección. Esto es, amigos y amigas, para que nos quede un poco claro de la sentencia que estaba hablando Cris. Y en ese sentido quisiéramos preguntarle a Estefanía, que ha estado más cerca sobre todo de la Fundación Causana y de familias que viven esta misma realidad, de familias lesbianas, de familias gays, ¿qué significaría el caso Satia? Es decir, se ha hablado que no se intenta, o ha habido varios comentarios en que no se intenta desproteger a las familias que ya tienen un reconocimiento, incluso de hecho, que ya tienen de alguna forma varias garantías en la misma Constitución. Pero ¿por qué el caso Satia sería o ayudaría a proteger más? ¿Es relevante, no es relevante? Por favor, ayúdanos, si es posible, escribiendo un poquito desde la realidad de estas familias. Bueno, gracias Nati por la pregunta. Creo que, a ver, el momento en el que la Asamblea Constituyente debatió el artículo 67 y aprobó la protección jurídica a la familia en sus diversos tipos, creo que es importante remontarnos a ese momento. Y lo señalo porque para ese entonces surgió un tema muy fuerte, ¿no?, al interior de la Asamblea, y fue que los propios asambleístas constituyentes entraron en la discusión de ¿cuáles son las familias diversas? ¿Existen familias diversas? Y claro, en ese momento existía un tema muy, muy concreto, y era que toda la diáspora de migrantes, todos los ecuatorianos que habían regresado después de los procesos migratorios que habían vivido, tenían una voz muy fuerte también en la Asamblea. Y sin duda hubo ahí una negociación y hubo también un tema de reivindicar derechos, también viendo cómo hemos sido discriminadas las personas que, por ejemplo, a raíz de un proceso migratorio vieron como escindida también la familia nuclear y tuvieron que ver reestructurar sus lazos de afecto, sus lazos de cuidado, ¿no? Entonces estas familias entraron como en este tema de negociar también con el movimiento de las feministas, sobre todo feministas de izquierda y asambleístas que se abanderaron de la lucha también de los movimientos LGBT y dijeron, bueno, esto nos atraviesa a todos, es un tema que nos atraviesa a todos, una preocupación que nos aboca a pensar también que familia ya no es un concepto que pueda descansar en el tema de madre y padre. Y
yo recurrí, por ejemplo, a revisar las actas de discusión de la Asamblea Constituyente de ese entonces, y es interesante ver cómo hay estas dos miradas, ¿no? Por un lado, los asambleístas y asambleístas de estas dos tendencias que les nombro, contra los asambleístas de minoría, que en cambio estaban de alguna forma más interesados en mantener este concepto de que la familia es la célula fundamental y que por lo tanto no se podía alterar, como el concepto que tradicionalmente había sido defendido en la Constitución. Y la idea es que se llegó a un punto medio, ¿no? De entender que la familia, en sus diversos tipos, es lo que está hoy por hoy garantizado en la Constitución. Y a la luz de eso, pues en Causana yo he podido, realmente ha sido una experiencia muy, muy importante la que Causana ha asumido, en la medida en que ha reivindicado también desde su discurso cómo las mujeres lesbianas, cómo las familias homoparentales son sistemáticamente discriminadas y desalentadas, sobre todo a formar familias. Y en esto es un poco como mi planteamiento, ¿no? La Constitución habla de que se protegerá a las personas contra la discriminación, y se asegura también legalmente el derecho a que las personas, todas ellas, se valore su identidad sexogenérica, pero por otro lado tienes esto que es desincentivante, ¿no? De que la adopción solo está permitida para parejas heterosexuales, y ese es un tema en donde uno, si hace una interpretación también un poco desde la sociología o desde la teoría de género, es como quitarle los pies o quitarle, a lo que me refiero es como socavar o un poco desincentivar esta familia, ¿no? O sea, yo puedo acceder a una unión de hecho, pero no puedo formar una familia. Ese es el caso de estas parejas y de estas familias diversas, ¿no? Que no encuentran todavía interpretaciones, por ejemplo, progresivas en los jueces que puedan ayudar a que sus familias sí puedan ser reales, ¿no? O sea, reales y recibir una protección jurídica eficaz. Entonces, en esa medida creo que se ha desalentado también desde la norma a que las familias diversas sean una realidad y sean protegidas jurídicamente, ¿no? Es lo que puedo decir. Tenemos los pequeños inconvenientes de la logística y la tecnología. María Dolores, queríamos hacerle una consulta. Usted nos decía que se presentó un amicus curiae, lo presentaron dentro de la Corte, pero también hubieron amicus curiae presentados solicitando a la Corte que no se deje pasar este precedente, ¿no? Y uno de los argumentos dentro de las personas que presentaron estos amicus curiae era precisamente que la Constitución en el artículo 68, inciso segundo, es muy claro y dice la adopción corresponderá solo a parejas de distinto sexo y que los funcionarios que negaron la inscripción en el registro de Satia estaban solo cumpliendo la ley. Hemos hablado de los diferentes tipos de familia, pero es claro que también aquí hay un sujeto central, y que es Satia, que es la niña de 6 años que todavía no tiene registro. ¿Cómo evaluar, por un lado, una posible falta de registro y por lo tanto de identidad con los nombres en el Ecuador de Satia, pero por otro lado tenemos estas normas expresas? ¿Cómo analizar, cómo entender esta antinomia? Gracias, Nati. Cristian hace un rato me quitó las palabras de la boca porque una de las cuestiones que sostenemos muchos especialistas en derechos humanos, sobre todo, y que creo que es parte de la historia de litigio en derechos humanos, es qué pasa cuando las violaciones de estos derechos provienen de la propia ley. Cristian mencionaba algunas normas que efectivamente a lo largo de la historia integraban ordenamientos jurídicos de varios países, establecían situaciones que eran reconocidas como válidas y deseables por la mayoría. El ejemplo del matrimonio interracial, por ejemplo, me parece excelente para ilustrar esta situación. El caso de la doctrina separados pero iguales que rigió en los Estados Unidos hasta el caso Brown contra Board of Education es otro ejemplo claro de cómo existen leyes que gozan de un revestimiento formal, digamos así, están incluidas en el ordenamiento jurídico de un Estado, son aceptadas por la mayoría, pero no por eso dejan de ser violatorias de derechos humanos, por un lado. Luego, tenemos que tomar en cuenta, también voy a tratar de cubrir algunas cosas. Luego tenemos que tomar en cuenta que no es
recién realmente que pasó la Constitución de 2008. Llevamos casi una década. En una década pueden haber cambios sociales importantísimos. En menos de una década, voy a poner un ejemplo que un poco está relacionado con el caso que estamos hablando. En el año 2012, me parece que fue, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos resolvió un caso que era Windsor contra Estados Unidos, donde no se atrevió en ese tiempo la Corte a decir que el matrimonio igualitario debería reconocerse en todos los estados, sino que simplemente dijo, si se ha reconocido en un estado y la persona quiere irse a vivir a otro estado donde no se reconozca, tiene que surtir los defectos. Y 3 años después, que es un tiempo súper rápido y súper breve, en el año 2015, con la sentencia del caso Abergel v. Hodges, esa misma Corte Suprema de Justicia dice, mentira, ahora el estándar cambia porque la sociedad ha cambiado y ha evolucionado, y ¿saben qué? Ahora el nuevo estándar es que todo el mundo puede casarse con quien quiera. Y me parece que fue el juez Kennedy que leyó la sentencia, decía, no hay mayor expresión de la libertad de cada persona que decidir con quién se casa y con quién forma una familia. Y esa nueva construcción, esa nueva interpretación de la enmienda 14 que establece ciertas cuestiones relativas también a la vida privada, se hacen atención a esta nueva realidad social. Entonces sí, posiblemente la Constitución de 2008 respondía a valores que posiblemente eran discutibles hace una década. Hoy por hoy creo yo que se ha diluido un poco los argumentos con respecto a qué tipo de familias no deberían protegerse o si no se deberían proteger a las familias homoparentales, por un lado. Lo otro que tú me preguntabas, Nati, es con respecto a la niña. De esto creo que también hay un poco de claridad desde la propia jurisprudencia de algunos tribunales de derechos humanos. Hay un caso emblemático y que lo mencionó la Defensoría, me parece, en el ámbito de la audiencia, que es el caso Mendelssohn contra Francia, que versa sobre el reconocimiento de la filiación en el exterior de una niña que había sido concebida mediante métodos de reproducción asistida. Y en ese caso la Corte Europea es interesante porque su análisis para determinar la violación al artículo 8, me parece que es que establece la injerencia indebida en la vida privada, es precisamente fijarse en los efectos en la vida de la niña. Entonces dice, más allá del tema de la pareja homosexual o el matrimonio homoparental, hay que ver los efectos en la niña. Y esta niña está en una situación de inseguridad jurídica. Primeramente porque va a tener 2 identidades, una identidad va a ser en Reino Unido y la otra identidad va a ser en Francia. Y segundo, porque ese no reconocimiento de su carácter de hija con respecto a estas personas le va a causar, como decían hace un momento, grandes impedimentos en acceder a otros derechos que se derivan de la filiación. En el caso de Seatia, por ejemplo, si es que su segunda madre fallece, ella no va a tener derecho a heredar, por ejemplo, que es una condición inherente, digamos, al carácter de hija. Si por desgracia su madre biológica fallece, ¿con quién se queda esta niña? Si esa niña estuviera reconocida, claramente se queda con su segunda mamá, no hay problema. Pero si por desgracia fallece su mamá biológica, ¿qué va a pasar con esta niña? ¿Tendrá parientes aquí donde pueda irse? ¿O a falta de una mamá legalmente reconocida tendrá que ingresar al sistema del Estado de protección de niños que no tienen papás? ¿Qué va a pasar con ella? Entonces, por eso creo yo que si es que es verdad, este es un tema claramente de derechos LGBTI, pero hay que pensar en la niña también. Y la niña tiene una realidad. Y esa realidad es que ella le dice mamá y mamá a 2 personas. Y si no se le reconoce su filiación, ella no les va a dejar de decir mamá y mamá. Y esa persona que lucha, obviamente con todo su corazón, para que se le reconozca ante la ley como una persona que quiere cuidar y amar a esta niña, no va a cambiar en lo más mínimo. Lo único que sí es que van a estar desprovistas de la protección del Estado. Que si a esta niña le falta su mamá biológica, posiblemente le quiten y le priven de la protección de su otra mamá. Yo estoy de acuerdo con Steffi en el sentido de que hoy por hoy, en el siglo XXI, las relaciones familiares ya no se pueden construir meramente por lazos sanguíneos. Porque si no, entonces ya nos empezamos a cuestionar, bueno, ¿es familia estos 2 que no pueden tener hijos porque biológicamente no pueden? ¿Son familia los que voluntariamente han decidido que no van a tener hijos? No, ¿no es cierto? Entonces, creo yo que si nos fijamos es importante fijarse en el ámbito de qué es lo que más le favorece a la niña, que es el tema del interés superior del niño. El interés superior del niño no es una categoría plancha, no es una definición única y rígida, sino que se tiene que ir viendo caso por caso. En el caso de Mendelssohn, por ejemplo, decía, no es pues del interés superior de la niña, que si mueren sus mamás ellas no puedan heredar. Que si muere una de ellas, la otra no puede hacerse cargo, como en el caso de Satia. No, eso no es el interés superior del niño. En este caso, el interés superior del niño, creo yo, es estar con las personas que quieren de manera voluntaria y enfrentándose a todo un Estado, darle educación, darle cariño y darle cuidado.
Y a mí me sorprende mucho que al Estado le cause una gran preocupación el hecho de que una niña quiera ser cuidada por personas y que haga muy caso omiso a las situaciones de las que, por ejemplo, los padres dejan abandonados a sus hijos. O crean situaciones de fraude a la ley en cortes para no pagar alimentos. Eso es lo que le tiene que preocupar al Estado. No el hecho de que una niña quiera recibir cariño de sus dos mamás. Entonces, para mí el análisis final, si es que a una persona, a un grupo de personas les molesta el hecho de que haya personas del mismo sexo queriendo formar familias, es irrelevante. Piensen si para la niña esto es conveniente o no. ¿Para qué niña no es conveniente que dos personas le quieran y le quieran cuidar? No sé, me parecería muy perverso decir... esto es ilegítimo, esta no es una familia ideal. La familia ideal es donde hay amor y hay cuidado y compromiso. Y me parece que Satia tiene eso y, insisto, no sé por qué genera tanta discusión algo que es tan obvio. Y precisamente en ese sentido hemos recibido un par de preguntas a través de nuestras redes y están dirigidas para usted, doctor Pierre, que ya más o menos las he tratado de resumir y básicamente habla sobre la situación de Satia y nos dicen si la aplicación de la ley, primero, no dejaría en situación de discriminación a Satia porque tiene dos madres y segundo, entonces, ¿cuál sería la salida jurídica actualmente para Satia? Gracias. Muchas veces la responsabilidad de los abogados que auspiciamos los casos tiene que ver con medir no solamente hasta dónde llevamos nuestra convicción, sino cuáles van a ser las consecuencias. Y habían varias posibilidades de inscribir bajo protesto, de inscribir e impugnar y proteger lo más posible los derechos de Satia y no dejarlos completamente en el aire. Sí, hay muchos temas que discutir, pero como bien se ha dicho, el tema del interés superior del niño es un tema puntual que tiene que ser tratado caso a caso, paso a paso, y niño y niña por niño o por niña, cada caso. No es algo que se pueda definir en abstracto y todas las preguntas hipotéticas que nos estamos planteando ahora no están pasando ahora. Si hay desprotección, si hay separación, si hay la defunción de una de las personas que conforma el núcleo familiar, no es algo que está sujeto a discusión hoy. Lo que quisiera pasar también retrocediendo un poco, se han hecho notar varios regímenes legales, es absolutamente cierto. Todas las personas que estudiamos derechos humanos hemos revisado las graves violaciones que se han cometido en nombre de la ley, en nombre de la ley nazi, en nombre de la ley del apartheid en Sudáfrica y demás. Pero todos esos casos a los que hacemos referencia eran regímenes legales excepcionales. No podemos esconder detrás de ese argumento una discusión viva. Esta no es una discusión acabada. Todos hablamos de lo dinámico del concepto de familia. La discusión no está acabada. No podemos presentar este tema en el sentido con un enfoque de progresión. Entonces, como el tiempo ha ido pasando, hemos reconocido otras formas y lo que era mejor antes no es mejor ahora. Pero creo que sí tenemos que... El edificio de los derechos humanos está fundado sobre el reconocimiento objetivo de la dignidad humana. No es alterable, la dignidad humana no se da, no se quita, no es una cuestión de autodeterminación si yo mañana me deconstruyo o deconstruyo el concepto. No, el edificio está formado sobre el bloque firme del reconocimiento objetivo de la dignidad. Cuando tenemos certeza de que la dignidad se puede proteger de tal o cual manera, aplicamos el principio de interpretación progresiva, con la certeza de que esa forma, esa cuestión no prevista, si damos un paso lo damos en firme. El argumentar el interés superior del niño junto a la interpretación progresiva ignora todos los estudios que hay de por medio que nos dicen, si no conclusiones categóricas. A mí no me gusta presentarlo en temas de conclusiones categóricas, así lo presenté en el amicus, el escrito que presenté a la Corte. Hay muchas dudas sobre el bienestar de los niños en tales y cuales otras familias. Cuando se trata de la protección del medio ambiente, que no es Satia, que no es una niña, que no es un niño, algunas jurisdicciones han dicho, usamos el principio precautorio. No estamos seguros de las consecuencias negativas, pero como no las sabemos todavía, no favorecemos la interpretación progresiva, una interpretación evolutiva de cosas que no estaban en el texto. Decimos,
por una cuestión de precaución nos vamos a detener. Y con este comentario termino. El mismo carácter evolutivo de las normas de derechos humanos hay que manejarlo con mucho cuidado. El edificio de los derechos humanos nuevamente fue construido sobre consensos prácticos, sobre consensos mínimos, no sobre consensos máximos. Todos los que estamos en la mesa habremos revisado el surgimiento de los trabajos preparatorios, de las convenciones, de los pactos, de las declaraciones. No habían consensos grandes sobre de dónde vienen los derechos, cuál es el tipo de familia, qué es persona, dónde empieza la persona. Todas esas preguntas fundamentales no encontraron consenso, y lo que los países de diversas regiones, diversas culturas dijeron es, ¿saben qué? Estamos de acuerdo en este mínimo, y de este mínimo por el momento no nos movemos. Y en eso funciona como un catalizador de la discusión, del avance, del verdadero avance en consensos, del reconocimiento, la soberanía de los estados. Si hay un avance de los consensos, si hay un avance de la sociedad, si hay un avance del tipo que sea, no son 9 personas, 7 personas sentadas en una ciudad lejana al resto de nuestros países las que tienen que decidir, por más que sea una corte interamericana, una corte constitucional, europea, lo que sea. No es Ginebra quien decide, somos nosotros los que debemos promover al Estado que cambie estos conceptos si son caducos, si ya no sirven. Pero ojo que en cierto punto debemos reconocer y detenernos a decir objetivamente, no solamente porque el río va en cierta dirección, esto es lo que queremos para nuestras siguientes generaciones, para nosotros mismos. Y ahí es donde yo quería llamar la atención de el carácter evolutivo de las normas. Sí, pero no. Bueno, el tiempo se nos va quedando corto, lamentablemente, amigos y amigas. Sin duda hay muchos temas más que estoy segura que nuestros expositores quieren plantearlo. Para ir concluyendo, queríamos preguntarles a cada uno de ustedes, ¿cuál va a ser las repercusiones para la familia o familias ecuatorianas si es que Satia tiene uno u otro sentido en su fallo? Y sobre todo, ¿cuál va a ser la repercusión para Satia y sus 2 madres? Por favor, Cris. Bueno, no es la primera vez que se cuestiona la dignidad humana de la población LGBTI. Y esa ha sido la lucha histórica que hemos tenido, que somos seres humanos, que tenemos derecho, que nuestras familias existen y que tienen dignidad humana. El reconocimiento de la familia LGTBI es una realidad. Ustedes podrían remitirse al estudio de población LGBTI de discriminación del INEC, que señala que del 10% de personas LGBTI consultadas, ese 10% ya tiene hijos, ya tiene familia. No es solo Satia. Satia es la cara visible de una realidad existente aquí y en Latinoamérica y en el mundo. Esta realidad está legalizada en Uruguay, en Argentina, en Brasil y hace 2 meses en Colombia. Y los argumentos que esgrime justamente la Corte Constitucional colombiana son estos: la dignidad, la progresividad y la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y por eso el referéndum de los grupos pro vida y cristianos extremos no pasó en el Senado colombiano, justamente en defensa y protección de la dignidad humana de la familia LGBTI. Y eso tiene repercusiones aquí en el Ecuador. Si es que no se reconoce a Satia, todos esos niños y niñas que existen y que son producto de estas familias quedan desprotegidos por la ley. Y no creo que ese sea realmente el interés superior de los niños. Bueno, en mi caso yo quisiera, para ya finalizar estas intervenciones, que entiendo el tiempo apremia, contestar un poco a lo que Pierre ha mencionado, que creo que diametralmente discrepo de lo que se ha planteado en esta mesa por él, y creo que en el marco de un debate respetuoso también es importante puntualizar algunas cosas. Pierre ha mencionado que, por ejemplo, en el derecho ambiental se aplica el principio precautorio, y creo que estamos hablando del derecho ambiental, y el derecho de los niños, niñas y adolescentes funciona con una lógica distinta. Cuando Pierre menciona acerca, por ejemplo, de los trabajos preparatorios, es importante. Yo pude revisar algunas de las discusiones que justamente en el marco de los trabajos preparatorios surgieron sobre la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. Y los trabajos preparatorios dan cuenta de que existía realmente una discusión muy controversial sobre cómo definir el interés superior del niño.
de manera, digamos, favorable para esto fue el hecho de que con el tiempo el Comité de los Derechos del Niño pudo llegar a la observación general que habla justamente de cómo definir el interés superior del niño, ¿no? O niña. Y como se señaló anteriormente, primero esto se hace un análisis caso por caso, pero siempre el interés superior del niño se va a definir en la medida en que todos sus derechos sean efectivamente garantizados. Y eso es algo inequívoco, ¿no? A lo que pudo finalmente el comité llegar como parte de sus conclusiones, ¿no? Decir que siempre que se favorezcan todos los derechos de los niños y niñas es que se está favoreciendo su interés superior. Y esto de ninguna forma fue contemplado dentro de las decisiones, de ninguna de las decisiones que hasta ahora se han dictado dentro del caso. La primera de las decisiones que se dictaron, realmente es bastante pobre el ejercicio que hicieron los jueces y juezas que conocieron del caso. En la segunda sentencia, pues a mí me espeluzna un poco porque es usar todos los estándares de derechos para decir no. Sí existe progresividad en el tema de ir reconociendo de manera, sí, valga la redundancia, progresiva los derechos de los niños que nacen en estos otros contextos distintos de las familias heterosexuales, pero no estamos seguros de cómo va a favorecerse el interés superior de Satia si es que se le reconoce una afiliación legal con su mamá no biológica, entonces detengámonos ahí. Personalmente creo que eso redundó negativamente en los derechos de Satia y favorecer un principio precautorio o dejar que a la luz de ese principio se interprete qué es lo que le favorece a Satia, no. Creo que realmente es desvincularnos de cómo los derechos de los niños han ido evolucionando, ¿no? Que es una lógica totalmente distinta. Y creo que sí tenemos que ser mucho más responsables en la forma en la que traemos estas analogías, ¿no? Ahora, por otro lado, también creo que, como mencionaba Cristian, las repercusiones que va a tener el caso para Satia y sus madres, si es que la corte arriba a un resultado negativo, pues va a socavar los derechos de esta familia, sí y no. Porque por un lado, de facto, esta familia existe. De hecho, ya Helen concibió otro bebé y ahora Satia tiene un hermano. Entonces vamos viendo que las realidades son cada vez más complejas y avanzan de un modo que realmente el derecho va a quedarse corto, ¿no? O por otro lado también existe esta otra opción de que el derecho sí se compadezca de estas realidades más diversas, heterogéneas y complejas y se ajuste a estas realidades, ¿no? Creo que el feminismo, por ejemplo, asumió una tarea fundamental al evidenciar cómo una interpretación legalista, positivista, lo que hace simplemente es reforzar la idea de que el derecho es atemporal, acontextual, es realmente un tema de aplicar categorías conceptuales y nada más. O sea, el feminismo, las luchas que se han dado también, por ejemplo, desde el tema de controvertir estas leyes que eran, por ejemplo, racistas, dieron cuenta de que tenemos que realmente deconstruir las normas y también preguntarnos ¿para qué sirve el derecho? María Dolores mencionaba, por ejemplo, esta última reunión en la que se llevó a cabo en Costa Rica justamente para preguntarse sobre los derechos de la comunidad LGBT, ¿no? Y unas abogadas mencionaban de manera muy, muy concreta lo siguiente: el derecho no existe para tornar amarga la existencia de las personas. Y yo, de hecho, creo que es importante saberlo, ¿no? Y defenderlo. Creo que más allá de preguntarnos si responsablemente estamos ejerciendo nuestra profesión de abogados, no dejando que las pasiones que tengamos como que nos conlleven a arribar a resultados no sé, desfasados de la realidad, deberíamos preguntarnos también en qué medida estamos ejerciendo nuestra profesión, o sea, ¿para qué, no? Y creo que en este caso, creo que es común a los abogados, a todos los que estamos sentados en esta mesa, el hecho de que si estudiamos y elegimos la carrera de Derecho y de Derechos Humanos es también para poder cerrar estas brechas que acentúan estas diferencias tan a veces grotescas, ¿no? Que acentúa la ley, ¿no? Gracias, Nati. Sí, yo sigo un poco perpleja por cosas que he escuchado en este panel. Una de las cosas que más me impacta es escuchar términos como ¿cuál es la mejor familia? Me parece que es un término totalmente discriminatorio con cualquier tipo de familia diversa, por un lado.
Por otro lado, un poco suscribir lo que dice la Steffi, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos, especialmente quienes hemos vivido el tema de derechos humanos desde nuestro ámbito profesional, que no es lo mismo que especializarse, porque hacer activismo en derechos humanos quiere decir tener una convicción legítima de defenderlo, incluso si defenderlo implica asumir posturas que son impopulares para la mayoría. Creo que es el trabajo más duro de quienes trabajamos en derechos humanos, simplemente asumir posturas que a la mayoría no le gusta, tener que explicar a una persona por qué a ti no te afecta en absolutamente nada que dos mujeres adopten un niño. ¿Por qué a ti no te afecta en nada que una pareja de personas homosexuales puedan casarse? Ese es parte de nuestro trabajo. Y cuando nosotros hacemos nuestro trabajo desde una perspectiva hiperlegal, hiperpositivista, y nos olvidamos que estamos aquí para mejorar la vida de millones de personas, posiblemente perdimos el norte. Eso por un lado. Tú, Nati, preguntabas cuáles son las consecuencias para Sati y su familia, y creo que Steffi explicó perfectamente bien. Si no, van a ser una familia que va a ser puesta como clase B ante el Estado. Digan lo que digan, le está diciendo: usted es una familia, pero es una familia de clase B y yo no le quiero proteger. No me interesa proteger, porque como no son un modelo de familia ideal, entonces yo mejor les desincentivo. Eso es un argumento que el doctor Pigossi dio hace un momento, o al menos así lo entendí yo. Lo otro interesante y que no hemos discutido aquí es qué va a pasar para el Estado. El Estado tiene una obligación, esto lo dijimos nosotros en el marco de nuestra presentación del Amicus. El Estado tiene una obligación que se llama el control de convencionalidad, que todos los que estudiamos derechos humanos no sabemos de memoria. ¿En qué consiste esa obligación? En que los jueces especialmente, pero todas las autoridades del Estado, deben aplicar los estándares, no solo las normas, los estándares que surgen de la interpretación de la Corte en el marco de sus decisiones internas. ¿No es cierto? Estamos claros hasta ahí. ¿Cuál es el control de convencionalidad que existe a partir del estándar más nuevo en el sistema interamericano el día de hoy? Yo diría algo que no sé por qué hay temor de mencionar Duque contra Colombia, pero yo insisto que el estándar Duque contra Colombia basta y sobra para cualquier interpretación. Este estándar no solo fue levantado y sugerido por nosotros en el marco de nuestro amicus, sino que entiendo también 4 docentes de la Universidad de San Francisco presentaron también un amicus que repetían este estándar que nosotros consideramos fundamental, y me voy a permitir citarles. ¿Qué dice? Están prohibidas todas las políticas y prácticas que sean... están prohibidas no solo las políticas y prácticas deliberadamente discriminatorias, sino también aquellas cuyo impacto sea discriminatorio contra cierta categoría de personas. Y además, en ese caso, la Corte Interamericana dijo: ninguna norma, decisión o práctica que sea por parte de autoridades estatales o particulares puede disminuir o restringir de modo alguno los derechos de una persona por su orientación sexual. Y en ese caso, en Duque contra Colombia, la Corte remata, porque a mí me parece que es un golazo, remata y dice: la orientación sexual no puede ser utilizada como una categoría de discriminación, y por lo tanto las personas LGBTI pueden gozar en igualdad de condiciones todos los derechos que están consagrados en la Convención. Y la familia es un derecho que está consagrado en la Convención. Es súper fácil. Es súper fácil. Y el problema aquí, me voy a tomar unos minutitos más, si es que me permites, Nati. El problema aquí, yo creo que estamos ante una discusión que de un lado al menos es un poco hipócrita. Hace un momento decían la dignidad humana, ¿no es cierto? La dignidad humana en relación al interés superior del niño. Supongo que ese argumento va hacia el lado de decir que es poco digno para Satya tener 2 mamás. Y hasta ahorita nadie que ha presentado argumentos en contra ha logrado decir de manera concreta e inequívoca cómo, de manera específica, tener a 2 mamás a Satya le va a violar sus derechos a la integridad personal, a la dignidad humana, a los derechos que están consagrados en la Convención de los Derechos del Niño. ¿Por qué? Porque no hay argumentos. Entonces, a mi criterio, y esta es mi humilde opinión, hay un debate moralista que está disfrazado con argumentos legales, y me parece que sí es importante como decirlo de esa manera. No hay un argumento para afirmar, por lo menos en este caso, que Satya va a ver su derecho a la dignidad vulnerado porque tiene 2 mamás. Y si hubiera, me encantaría escucharlo. Me encantaría oír un argumento concreto de por qué en el caso de Satya tener 2 mamás viola su derecho a la dignidad personal. No existe, y como no existe y nadie lo ha presentado, yo digo, simplemente no existe. Por un tema de igualdad y también que ha sido mencionado, querido Pierre, y con usted queremos terminar, la misma pregunta. ¿Qué va a pasar y cuáles son las implicaciones de un fallo favorable o de un fallo a favor de Satya y su familia? Gracias. Yo creo que más allá del fallo, las implicaciones, este diálogo que tenemos hoy en esta mesa, la implicación y el dolor de Satya y lo que este caso puede haber causado
en ella, debería llevarnos a no cerrar el diálogo, sino a abrirlo, porque lo único que logramos cuando desconocemos al otro, reducimos al otro, le ponemos nombres despectivos a la posición del otro, es que las facciones se cierren. Esta es una táctica clásica en las discusiones políticas. Agredo para reafirmarme. Y si me reafirmo, abro más la brecha con el otro. En realidad, si los argumentos de una de las partes son retrógradas, son cualquiera otro de los adjetivos que se usaron, la mejor forma de rebatirlos es traerlos a la luz, que se caigan por su propio peso, que se contradigan por sí mismos, sin poner palabras en la boca de los otros. Y ese diálogo no solamente pasa en una conversación, ese diálogo pasa cuando nos dejamos afectar por el otro, cuando nos acercamos al otro, cuando conocemos lo que el otro hace, por qué hace, qué vive, y dejamos que el otro conozca eso de nosotros mismos. Lo único que convence, somos todos profesores de derechos humanos, las personas que nos están viendo llevarán sus años de estudio, sus títulos de posgrado, sus lecturas a cuestas, se llevarán sus convicciones. Más argumentos, más señalamientos con el dedo, no creo que nos van a sacar del punto en el que estamos. Decisión o no decisión de la Corte Constitucional, cambio o no de la Constitución, debería ser un tema, y otros deberían ser un tema en el que los abogados de derechos humanos demos un ejemplo de debate al país en el que, conociendo más del otro, nos dejemos fascinar por la forma de vida del otro, y si hay algo bueno, bello que seguir, pues dejemos atrás lo que sea que está equivocado en nuestras posiciones y hagamos un frente común por esa lucha de justicia que tenemos, que nos incentiva a todos a estudiar lo que hemos estudiado. Amigos y amigas, queremos agradecerles por habernos seguido a través de este conversatorio. Hoy hemos analizado el caso Satia. Lo que quiere decir para la persona que está haciendo en este momento uso de la palabra es que lo cierto es que Satia, sus madres y todas las personas merecen igual protección, garantía para sus derechos. En ese sentido, amigos, no se olviden de seguirnos en un conversatorio más y queremos agradecer la presencia de María Dolores Miño, directora ejecutiva del Observatorio de Derechos Humanos, Cristian Paula, docente universitario y también parte de la Fundación Pacta, Estefanía Chávez, abogada asociada de Causana, y finalmente a Pierre Pigozzi, docente de la Universidad de San Francisco. Muchas gracias por su presencia y por este diálogo de altura. Recuerden, nos pueden seguir a través de www.inred.org. Nos vemos en el próximo conversatorio. Muchas gracias.